Ejercicio número 37, nos dan un triángulo de vértices 2,5, 8,2 y 6,8. Esos son los vértices del triángulo. Nos dicen que se le aplica una traslación según el vector menos 2, menos 8. Y se obtiene un triángulo P', Q' y R', como usualmente denotamos después de aplicar una transformación isométrica. Entonces nos dicen cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas. Ya, lo primero que tengo que hacer es que cuando yo aplico una traslación, bueno, para la traslación necesito un vector, porque según un vector yo hago la traslación. Entonces lo que tengo que hacer es a cada punto de la figura, yo tengo que sumarle el vector de traslación, ¿ya? Y cuando tenemos figura es fácil porque tenemos que identificar ciertos puntos estratégicos. Por ejemplo, los vértices. Si yo tengo los vértices del triángulo y yo quiero saber dónde queda después de trasladarlo, es simplemente trasladar los vértices y después uno lo dibuja, ¿ya? Entonces, yo quiero saber, según lo que me están diciendo estas afirmaciones, dónde quedan los vértices después de yo hacer la traslación. Entonces, lo que tengo que hacer es que a los vértices originales tengo que sumarles el vector de traslación y ver qué obtengo, ¿ya? Me dicen en la 1 que Q' está ubicado en el origen. Entonces voy a ver Q. Q es 8,2. Entonces Q', y que a este de acá le vamos a llamar B, ¿ya? De vector traslación. Entonces Q' es lo mismo que Q más el vector de traslación, ¿ya? O sea, el punto original, que es 8,2, tengo que sumarle el vector de traslación, que es menos 2, menos 8. Eso me queda 8 menos 2, 2 menos 8, y eso es 6, menos 6, ¿ya? Y me decía esta afirmación que estaba ubicada en el origen, y para que estuviera ubicada en el origen el Q' tenía que haberme dado 0,0, ¿ya? Así que esto es mentira, esta no me sirve. En la segunda, me dicen, esto era la 1, en la 2, me dicen que P' está ubicada en el eje Y. Entonces, veamos cuál es P' y después lo analizamos. P' va a ser lo mismo que tener P y sumarle el vector de traslación. P era 2,5 y tengo que sumarle el menos 2, menos 8, ¿ya? Entonces, si yo hago esto, me queda 2 menos 2, 5 menos 8, y eso me da 0, menos 3. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé yo si eso está o no está en el eje Y? Entonces, si yo hago aquí un gráfico, ¿dónde está ese punto? Tengo que estar en el 0, menos 3, o sea, está aquí abajo este vector. Y la respuesta es que sí, está en el eje Y. ¿Y por qué? Porque su coordenada X es 0. ¿Ya? Y si uno lo ve con el dibujo, se ve claramente que eso sí está en el eje Y. Así que esa respuesta es correcta. Y ahí, finalmente, en la 3, me dicen que R' está ubicada en el eje X. Calculamos R' igual que antes, que es sumar el R original más el vector de traslación. R es 6, menos 8, y el vector de traslación, perdón, es 6,8. 6,8, y tengo que sumarle el vector de traslación, que es menos 2 menos 8. Ya, ahí obtengo 6 menos 2, 8 menos 8, y eso me da 4,0. Ya, entonces aquí lo mismo, si yo voy a graficar esto, ¿dónde estoy? Estoy en el punto 4,0, por lo tanto estoy aquí. Por lo tanto, ese es el vector. Y me decían que está ubicado en el eje X, la respuesta es que sí, ese punto está en el eje X. ¿Ya? Por lo tanto, las alternativas, o sea, las afirmaciones correctas son 2 y 3, es decir, la alternativa correcta es la alternativa D.